válvula de alivio a mano directo está conformada por un cono que presiona contra la presión, ¿no? La presión que actúa acá en el cono contra su base, ¿no? Este cono está apretado por un resorte de alta presión, el cual podemos regular a la vez que aumentamos la rosca de la tuerca. Cuando el resorte lo comprimimos más, la fuerza ejercida va a aumentar, la presión ejercida contra el cono para taponear la descarga de la presión al tanque, ¿no? De la salida al tanque. Pero como les dije, por ejemplo, si este resorte lo regula a 1000 psi, no es que la apertura del cono, cuando llegue a 1000 psi, va a pasar todo el caudal hacia el tanque, no. Ya cuando llegue a más o menos a 700, 600 psi, va a haber una pequeña fuga en la parte del cono, se va a empezar a abrir. Este es por la elasticidad del resorte mismo, ¿no? El resorte prácticamente tiene un coeficiente de elasticidad, ¿no? No es que el resorte se comprime a 1000 psi y recién se comprime ahí, no, poco a poco se comienza a comprimir. Entonces, a 700, 800 psi ya se está empezando a mover este resorte. Abre un poco nada más y un pequeño caudal va pasando al tanque. Y así, a medida que va llegando 850 psi, se comprime un poco más, 900 psi, pasa más caudal. Llega a 950, ya está pasando todo el caudal casi, y cuando llega a 1000 psi, ya se abrió por completo y pasa todo el caudal, ¿no? Es progresivo el caudal que pase, ya debido a la característica del resorte, ¿no? Este resorte tiene un factor K de coeficiente de electricidad. Aquí vemos una curva para este comportamiento de la válvula de alivio. Tenemos la línea I, la presión en PSI, y la línea de X en los galones por minuto, ¿no? Una bomba de 20 galones, aquí tenemos los 20 galones, y el alivio máximo que se va a regular es a 1000 psi. Entonces vamos a ver cómo va variando la curva aquí, ¿no? De caudal. Vamos a ver a qué presión se comienza a abrir, depende de lo que regule, ¿no? También tenemos acá el plano hidráulico del circuito, una bomba fija, un manómetro, un alivio, mando directo, simbología, con descarga al tanque y un motor unidireccional, aquí en espera de la carga, ¿no? Con descarga al tanque. Aquí podemos ver cómo varía la carga, ¿no? Aquí ya llegó a su tope, a su límite. Aquí ya llegó al límite. No se mueve el motor, todo descarga al tanque. ¿Qué ocurre aquí? El comportamiento de este válvula de alivio que se abrió se indica aquí. En este punto se abrió, se logró abrir, ¿no? Me dice un punto de cracking, un punto de apertura. ¿Cuál fue el punto de apertura? Más o menos fue a los 400, 350 psi. Ese fue el cracking. Cuando empezó aquí a descargar menos de, ¿qué será? 5, 4, 3, 2, 1, menos de medio galón. Menos de medio galón comenzó a descargar ya a los 500 psi. Entonces quiere decir que a los 500 psi se comenzó a desplazar los resortes y dejó pasar medio galón. Y así, a medida que subía la presión, aumentaba la descarga al tanque, ¿no? Aquí vemos que 5 galones logró descargar el tanque, 5 galones se fueron por aquí y 15 galones solamente llegaron al circuito, ¿no? ¿A qué presión estuvo esto? Más o menos a 400 psi, ¿no? Y así va aumentando. Esta sería la característica del resorte a la que se está comprimiendo, ¿no? Ese será 1 milímetro, 2 milímetros nomás que se comprime, ¿no? Esta es la característica del resorte. Cuando llega al final recién, aquí descarga todo el caudal, ¿no? En este punto. Es el punto de cracking, el punto de inicio del cono que se comienza a abrir con un mínimo caudal y va avanzando progresivamente, ¿no? Hasta el punto de relief, de lo regulado por el mecánico, ¿no? Entonces, no es muy eficiente esta válvula de accionamiento directo, ¿no? En maquinaria pesada no se usa mucho esta válvula de accionamiento directo por este motivo, ¿no? Lo que regule yo, de repente yo regulo acá 900 psi, 1000 psi regule, y al final va a empezar a aliviar desde antes, va a empezar a aliviar desde los 400 psi, 300 psi, va a empezar a aliviar. Ya sea muy poquito, pero ya está abriéndose. Entonces, esa curva no queremos nosotros en maquinaria pesada. Simplemente esto lo usan en maquinaria móvil, puede ser, ¿no? Maquinaria móvil, inyectoras, en ese tipo de máquinas, ¿ya? Aquí estamos con
una carga muy baja, la presión solamente llegó hasta 400 psi y el motor estuvo trabajando sin demasiada carga y pude girar, ¿no? Aquí llegó a 500 psi, todo está cerrado, no hay punto de fuga, trabaja ok. No, la carga es suficiente para que el motor trabaje sin ninguna fuga por el alivio. Aquí la carga aumentó. ¿Qué ocurrió? Comenzó ya el resorte a desplazarse, comenzó a descargar ya el aceite. Entonces parte del aceite se desperdicia y solamente una parte llega al motor. Por ejemplo acá, vamos a ver en este punto, 10 galones, ¿no? 10 galones se están yendo por el alivio y 10 galones se están yendo por el motor. Cuando llega al final, 20 galones se van por el alivio y 0 se van por el motor, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre otro, otra válvula de alivio, se llama válvula de alivio pilotada. Esta válvula de alivio se usa mucho en maquinaria pesada, ¿no? Pero tipo cartucho, no como esta que es un gigante, ¿no? Este tipo de válvula de alivio pilotada se usan también en máquina estacionaria. Ya en cuando es maquinaria pesada se usan los cartridge, tipo cartucho, ¿no? Todo simplificado, ¿no? En un simple cartucho de este tamaño puede ser, y hace lo mismo que esta válvula gigante, ¿no? El procedimiento de funcionamiento es el mismo, tanto para el cartridge como para este bloque de válvula, ¿no? De alivio, más de mando indirecto se le dice. ¿Por qué le dicen de mando indirecto? Porque este sería el alivio, ¿no? Este es el alivio de mando directo, que es más chiquito ya, más, es prácticamente enano, pero acá está la fuerza de resorte, los 1000 PSI están acá. Cuando este señor se abre, el cono, ya vimos la característica del cómo se comportaba, ¿no? El resorte, en una forma ineficiente, ¿no? Pero aquí hay la característica de que el punto de fuga de aceite va a ser mínimo, va a ser un pequeño caudal que se dirija al tanque. Esa es la ventaja de estas válvulas de alivio pilotadas. Y cuando ocurre ese punto de fuga, va a haber una caída de presión por este estrangulamiento, ya que el aceite que está a presión aquí va a ingresar y como va a avanzar al tanque cuando se abre esta válvula, cuando llega a lo regulado, va a ir al tanque, va a generar una pequeña diferencia de presión, un delta de presión aquí. Va a haber una caída de presión. Entonces, esta caída de presión va a originar que en la parte que va al pistón de control, acá este sería un pistón taponeado, pilotado por esta señal. Cuando el aceite se dirija al tanque aquí, esta línea en amarillo que conecta la parte del resorte se va a transformar en una baja presión. Y la presión principal que está aquí, tratando de abrirla, empujando a las dos, siempre va a ser la misma, no puede ser 1000 psi, no sé. Pero cuando hasta aquí es 1000 psi avanza, 1000 psi llega acá, pero aquí cuando ya avanza por este estrangulamiento, ya cayó la presión. ¿Por qué? Porque está comunicada al tanque. Entonces, todo esto es baja presión y la de aquí es alta presión y todo este pistón se logra desplazar. Este resorte no es de fuerza, tiene 50 psi nada más, comparable a que son 1000 psi aquí. Se logra abrir y todo el caudal se pasa al tanque. La ventaja de esto es que ya no va a existir esa característica de resorte que es como una curva, ¿no? Este va a ser más exacto. Si es 1000 psi regulo, puede que en 980 psi ya esté abriéndose, ¿no? No va a ser como el mando directo que empezó a los 300 psi, ¿no? A abrirse. No, esto no. Este va a empezar a los 900 psi más o menos, 980, muy cerca a los 1000, va a empezar a abrirse, ¿no? Va a ser prácticamente una línea horizontal. Eso es lo que se quiere, mantener la presión estable, ¿no? Que no haya esas caídas. Entonces vemos acá el plano hidráulico más al detalle del circuito piloto. Vemos acá la válvula de alivio de mano directo pequeña, que está aquí, y el pistón pilotado, ¿no? Que está aquí. Vemos acá el orificio o estrangulamiento, que viene a ser este orificio de aquí, y ocurre la misma línea, ¿no? La misma línea de presión que conecta aquí, se encuentra aquí, unida al resorte, y la presión principal que ataca en este lado, ¿no? Contra el resorte y la presión que va a caer aquí, ¿no? Entonces, cuando se abre este alivio de mando directo, ¿qué va a ocurrir? Va a circular aceite hacia el tanque, ¿no? Todas estas líneas se van a poner en baja presión.
y la presión que estaba contenida no va a caer la presión, pero acá hay un estrangulamiento, no va a caer, ¿no? Solamente todas estas líneas van a caer, sí, pero esta se va a mantener la presión. Entonces, esto fácilmente lo va a levantar al pistón y todo el caudal va a pasar al tanque. Vemos también el motor hidráulico y la línea de carga, ¿no? Aquí trabaja normal, ninguna se abre, está todo correcto. Vamos a ver cuando le metan carga, le pondieron carga. No se abre todavía, trabaja muy bien, no llega a la presión. Estamos aquí, miren cómo sube la presión. Ya llegó 500, antes a 350 comenzaba a abrirse, ¿no? En la demanda directa. Esta no, esta llega un poco más, está llegando a 700 PSI y sigue avanzando y no se abre. Llegó a 800 PSI y no se abre. Llegó a casi 900 PSI. Ya está a punto de abrirse, ¿no? Tenemos acá el detalle de que todo está en presión principal acá. Todo está con presión principal, así que este pistón permanece cerrado, porque la presión aquí es la misma de acá. Las dos se anulan, solamente el resorte la mantiene sellado aquí, no lo deja abrir. Entonces, cuando haya una caída de presión acá, todo esto va a caer. Aquí ya empezó a caer, ¿no? Llegó un poquito más de 992, ya comenzó a abrirse. Entonces ya hubo la caída de presión, hubo la pequeña descarga al tanque que ven aquí, es mínima, pero origina una caída de presión en este lado, ¿no? Aquí hay otro orificio de balance, acá se encuentra también, estrangulamiento. Lo mismo puede ser este o este, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Para este caso tiene dos estrangulamientos, uno aquí se asegura de que caiga la presión en este lado, ¿no? O también puede funcionar esta como estrangulamiento, porque es el mismo diámetro, se asegura en dos estrangulamientos. Entonces, todo el caudal abre el pistón, este pistón de bloqueo, y lo descarga al tanque, ¿no? Como se ve acá, es mínima acá dice la presión de cracking, llega a 980. En mando directo llegó a ¿cuánto? 350. Entonces, hasta que se abra completamente la válvula de alivio, muy próximo a 1000, ¿no?